noches. Nuevamente nos encontramos hoy para continuar este camino de conocimientos, de investigación y también de compartir tantos conceptos sobre las tradiciones y costumbres de la festividad de nuestra Madre Guadalupe de Aiquina. Ya la semana anterior hablábamos de los aspectos culturales más importantes que forman parte del pueblo de Aiquina, desde su origen precolonial, de los orígenes propios de la comunidad de Turi Panire, donde los antiguos habitantes, descendientes de la cultura quechua, formaron parte de un gran imperio y al mismo tiempo formaron parte de lo que hoy es la comunidad actual de Aiquina. En aquella oportunidad también analizamos de cómo se da esta integración cultural desde épocas antiguas y con la llegada de la evangelización y la aparición de Nuestra Señora Guadalupe de Aiquina, se funde en un sincretismo religioso las antiguas prácticas culturales con esta nueva fe y se transforman en un sistema espiritual que perdura hasta nuestros días. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que dice relación con nuestra Madre, la Virgen Guadalupe. Y es la aparición de la Virgen de Guadalupe en la Quebrada de Aiquina, con todos sus simbolismos e importancia propiamente para las comunidades originarias de Aiquina, Turi y Paniri. Esto está a cargo de la Comisión de Tradiciones y Costumbres, a partir de los estudios y a través de investigaciones y una recopilación de datos que han hecho Raúl Ayavire y quien les habla Pablo Monge. Comencemos entonces con la historia. Para comenzar, principalmente debemos dedicar y agradecer este trabajo. En primer lugar, nuestro agradecimiento a Dios, el creador de la vida y del tiempo, por permitirnos ser parte de este trabajo. En segundo lugar, agradecemos infinitamente a la comunidad originaria de Aiquina por abrir sus corazones y hacernos parte de su historia. A ustedes, a cada uno de ustedes, los directivos, comuneros y colaboradores, dedicamos todo nuestro trabajo. Y lo hacemos con cariño y respeto. Y aquí nos detenemos porque nuestro agradecimiento y dedicatoria van dirigidas a ti, nuestra más valiosa inspiración, que es la Virgen María, Guadalupe de Aiquina. Te entregamos con amor todos estos capítulos de historia y de tradición que te dedicamos con toda nuestra fe y devoción. Y les invito entonces ahora a que abramos nuestro corazón y nuestra mente para disponernos a entender los temas que hoy día vamos a hablar. Son temas que vamos a tratar con mucho respeto, con delicadeza y con mucho amor, porque vamos a indagar la profundidad del misterio de nuestra Madre Guadalupe de Aiquina. Y al final podremos entender esa profundidad histórica que tiene la imagen sagrada de nuestra Madre y de cómo llega al corazón de cada uno de nosotros. Aquí tenemos una imagen hermosa de Nuestra Señora Guadalupe de Aiquina, una fotografía del año de 1950. Y hemos querido comenzar con esto para recordar que en tiempos ancestrales nuestros abuelos cantaban: Alba hermosa y risueña, sale a alumbrar con tu luz, que hoy es día de Guadalupe y el consuelo de Jesús. Así recitaban las frases de los cantos del alba, de las procesiones y los saludos correspondientes que se dan a nuestra Madre en las fiestas de septiembre. Pero ya esas melodías dedicadas con amor a ella desde tiempos ancestrales.
Continuando con este camino, podemos ver el título importante, Aiquina, el lugar sagrado, un sitio escondido donde nace el milagro. Quedémonos con este concepto, un lugar escondido donde nace el milagro. En esta fotografía muy antigua, que es aproximadamente del año 1945, vemos la magnitud, ¿cierto?, del espacio andino en comparación al espacio pequeño que ocupa el pueblo de Aiquina. Hoy en día es muy amplio, muchas construcciones, pero en esta foto vemos en el fondo, casi en la quebrada, el campanario, el techo de la iglesia y la parte trasera de las primeras casas, incluso el perímetro del cementerio. Recordemos, como lo habíamos dicho en la clase anterior o en la presentación anterior, Aiquina en el antiguo idioma o lenguaje quechua, puquina, quiere decir escondite o lugar donde se huye. Paradójicamente, nuestra imagen sagrada apareció escondida en un lugar de esta quebrada. Y según la leyenda, el pastorcito Casimiro Zaire, a quien vamos a ir analizando más adelante, pronunció en el vocablo originario las palabras Aiki anda o Aikiná, que descrito en forma verbal sería aquí está o aquí anda, para referirse al lugar donde apareció la imagen. En este lugar sagrado o escondite donde nace el milagro, tenemos que recordar, como vimos en el capítulo anterior, que el espacio geográfico que ocupa actualmente el pueblo de Aiquina solo fue poblado después y a partir del hecho prodigioso que se manifestó con la aparición de la imagen, de una antigua imagen plasmada en madera de cactus, abundante en el pueblo de Cupo y Panire, la cual era venerada a partir de la llegada de los misioneros españoles a la Illo o Pucará de Turi, alrededor del 1580, y que sin tener un culto establecido por los pueblos originarios, ellos reconocían que era un elemento sagrado, respetado por los originarios y los mestizos, como signo de inculturación y de evangelización al primitivo pueblo de base tiahuanacota y dominio inca. ¿Qué quiere decir todo esto? Que esta antigua imagen, elaborada en un material místico de nuestra zona, de las alturas de Turi y de Aiquina, fue respetada y venerada por los indígenas desde los primeros tiempos de la evangelización. Pero lo respetaban porque representaba para ellos la integridad de la creencia entre la tierra y Dios. Desde ahí parte toda esta creencia. Y fue formándose entonces un proceso cultural y religioso. Solo después de varias décadas se recobra el culto a aquella imagen perdida, alrededor del 1650, porque estuvo perdida por años y oculta entre colas de zorro cercanas a la vertiente del actual templo de Aiquina. Esta pérdida temporal se atribuye a los procesos revolucionarios indígenas que llegaron a Turi y a toda la región de Atacama a mediados del 1600. ¿Qué pasa? La imagen originaria, venerada en Turi y en Paniri, desapareció por mucho tiempo y solamente después de muchos años volvió a ser encontrada, pero ahora en lo que hoy conocemos como la plaza, la iglesia, el templo de Aiquina. Todo esto era un espacio de vertiente, parte de la quebrada, donde no había casa, donde no había ningún habitante, solamente un espacio de verdor, de vertientes, propicio para los animales. Y esto se puede haber debido a un efecto que se produjo en los pueblos andinos
con la desestructuración de los ayllos y los conflictos entre indígenas y mestizos. Esto pudo influir en la idea de eliminar o de esconder esa antigua imagen representativa de Cactus, siendo así que llegó a ser oculta en un lugar muy distante de su vivienda original. Según nos cuenta la leyenda de la aparición de la imagen primitiva de la Virgen Guadalupe, nos dice que la imagen plasmada en Cactus fue encontrada por un pastor originario de Turipaniri, llamado Casimiro Zaire, hallándola en una quebrada cercana a un arroyo de agua dulce que estaba rodeada de colas de zorro. En este lugar no habitaban personas, pero sí tenía una amplia vegetación para el ganado, aunque era de muy difícil acceso debido a las formas de la quebrada. Los recurrentes relatos de Casimiro sobre sus encuentros con una hermosa señora y un niñito con el cual él jugaba, sumado a sus ausencias constantes y a los de su rebaño, fueron los motivos para que sus padres y otros habitantes de Turi y Paniri visitaran aquel lugar en búsqueda de alguna respuesta o de alguna razón para las continuas ausencias del pastorcito, y este era un lugar inhabitado, lejano de la casa o del ayllo, donde probablemente, y según sus antiguas creencias, solo podrían habitar espíritus olvidados. Esto nos hace pensar que lo que hoy conocemos como la plaza, el templo y todos los alrededor del pueblo de Iquina, que no existieron en ese entonces, era un lugar abandonado, que solamente se utilizaba como pastizal para los animales y sobre todo como vertientes de aguas cristalinas y dulces. Dentro de la leyenda de esta primitiva imagen, y continuando con el relato de cuando los habitantes fueron a verificar qué había en aquel lugar, grande fue la sorpresa cuando efectivamente los comuneros percibieron las risas, voces y siluetas de la señora y el niño, que jugaban con Casimiro. Pero al acercarse, solo pudieron hallar una extraviada y pequeña imagen venerada antiguamente por los habitantes de Paniri y Turi, la cual solo hablaron los más viejos, pero nunca ellos antes habían visto. Se sabía de la existencia de una imagen perdida. Los abuelos, los ancestros, la conocieron, pero los padres de Casimiro y la comunidad en ese momento se encontraron con algo que nunca antes habían visto. En la foto podemos ver en blanco y negro el, el pequeño espacio del pueblo. Todavía no hay tantas casas, ¿cierto? Pero vemos ya, esta es una foto de los años 60, 70 más o menos, probablemente 65, y vemos la antigua plaza, ¿cierto? Cercada por un muro de piedra. Y el templo hacia atrás, ¿cierto? Marca el punto donde se encuentra el sitio exacto de la aparición de la Virgen. En esta otra imagen, también una reliquia histórica del templo y la plaza de Iquina, mucho más antigua que la anterior, aproximadamente del año 1935, se ve el antiguo templo pequeño con un cierre perimetral de piedra, y este no abarca lo que hoy conocemos como la plaza. Si se dan cuenta, no están los árboles, el árbol estaría más hacia el frente. La iglesia, ¿cierto?, pequeña y solo cercada por este muro de piedra, con el mismo campanario que conocemos hasta nuestros días y que marcan justamente el lugar de la aparición, siempre ahí,
el campanario sería el punto de referencia, ya que en años posteriores al 1935 se fueron haciendo ampliaciones del antiguo templo y se fue posteriormente creando un espacio más amplio para lo que hoy conocemos como la plaza. Esta es otra fotografía antigua, aproximadamente del año 1928. Vemos el antiguo templo, el campanario, su templo o nave central más pequeña, ¿cierto? Pero siguen siendo el lugar exacto del milagro de la aparición. No vemos casas alrededor todavía, pero sí vemos la participación de la comunidad, la gente alrededor compartiendo fuera de la plaza, quizás al salir de misa, o quizás reuniéndose para tomar ideas o decisiones para iniciar una fiesta, o para intercambiar ideas, intercambiar sus vivencias, o simplemente para compartir los productos de sus cosechas que ellos desarrollaban en la quebrada. Esto nos demuestra la activa actividad social, la permanente actividad social en torno al templo de Iquina. Continuando con la leyenda y retomando un poco, ¿cierto?, el concepto de la primitiva imagen de Guadalupe, una vez que los comuneros estaban en el lugar, se preguntaban, ¿dónde está la señora? Y se preguntaban hasta que, antes de encontrar la imagen, Casimiro responde, Aiki, Aikina. Entendiendo en su sentido lingüístico, recordemos que ellos son descendientes quechuas y probablemente hablaban muy poco español, pero con esas palabras, aquí, ahí o aquina, él quería decir, ahí está, aquí anda. Por lo tanto, al extenderse esta noticia de una aparición, se extendió por todos los lugares de la quebrada. Y de esta manera los originarios repetían, ahí anda, ahí está, para referirse al lugar de la aparición. Entonces Aikina como concepto representa la voz repetitiva de un pueblo que sin buscar encontró, y encontró un signo de la Madre de Dios, plasmada en el fruto de la tierra andina. Y esto es importante porque ahí está el misterio de Guadalupe, oculta en la quebrada como fruto de la tierra andina, recordada por los ancestros, pero oculta en el olvido de una vertiente. Recordemos que la imagen muy antigua, probablemente desde 400 años, pero estuvo mucho tiempo olvidada, oculta. Algunos relatos cuentan que los mismos españoles la escondieron para protegerla de alguna invasión. Otros dicen que los indígenas, con un respeto único, la llevaron a otro lugar para evitar los conflictos que venían en el Pucará de Turi. Nunca vamos a tener una idea clara, solamente son hipótesis. Pero sí sabemos que a partir de su hallazgo se transforma en un brote de agua espiritual para todo este mundo andino sediento de vida. Y ahora tenemos cuál sería el simbolismo de la Virgen Guadalupe para la comunidad originaria de Iquina. Y aquí el sentido es muy amplio, porque solamente nuestros hermanos de Iquina, como pueblo originario descendiente, puede percibir o manifestar en su corazón el sentir por nuestra Madre Guadalupe. Pero podríamos expresar lo siguiente: el lugar del riachuelo, o sea, el lugar de la aparición, se transforma en un sitio sagrado,
hoy para nosotros en un santuario. Y en su entorno, en ese momento, se modifica o se va modificando completamente. ¿Para qué? Para ser visitado y habitado por los descendientes quechuas de Turi y Paniri, aquellos ancestrales pueblos que en otros siglos aprendieron a hablar con las montañas, a trabajar la tierra y a construir sus vidas en el desierto. Pero ahora, en ese momento, ellos tienen una nueva razón con rostro de madre para habitar y quedarse a vivir en esa quebrada, a la que llamarán Aiquina, y formar una comunidad en un espacio que antes fue olvidado, pero que se convierte en un lugar sagrado. Esas son las cosas que va haciendo Dios, las transformaciones. Podríamos entender, y vamos a entender más adelante, cómo Dios regaló en esta quebrada un tesoro escondido. Con el paso del tiempo, los antiguos descendientes quechuas y los posteriores habitantes bolivianos adaptaron la mística y ancestral figura dentro de una imagen extraordinaria, la imagen de Guadalupe de Aiquina, obra del arte sacro del siglo XVIII, probablemente traída desde Potosí, Bolivia, siendo esta de mayor tamaño y más visible que la pequeña imagen mística con la cual se inició el milagro. La misma puesta en el interior, en su corazón, de la imagen grande. Esto para nosotros es sin duda un acto de preservar la imagen original, la imagen de la tierra, como reflejo del fervor de los primeros devotos, que ellos sí pudieron ver la imagen original, y que ese es el misterio que nosotros llevamos también en el corazón. Es importante destacar esto porque ellos formaron parte de esta transformación. Ese lugar vacío se llena de vida, porque ahí es donde se origina el milagro. En esta imagen, que es más o menos del año 1940, vemos la imagen sagrada de nuestra Madre Guadalupe. Y le hemos titulado Virgen Guadalupe de Aiquina, el tesoro escondido por Dios. Las antiguas referencias que tenemos de la Virgen Guadalupe española, de la cual deriva nuestra Virgen Guadalupe de Aiquina como tradición traída de España por los primeros misioneros en el año, a fines del 1500, nos dice que desde el concepto árabe del nombre Guadalupe significa escondida en el río o río de luz. Entonces, escondida en el río o río de luz significaría el nombre Guadalupe en árabe. Los árabes transmitieron esto a los españoles en el siglo IV y los españoles al llegar a estas tierras en mucho tiempo después, ¿cierto? Trayendo esta devoción de Guadalupe, nombraron a nuestra Virgen patrona como Guadalupe. Y hacemos la diferenciación. En cuanto a María, la Madre de Dios, sabemos que tiene muchas advocaciones en todo el mundo, pero para nosotros nuestra Madre, la Virgen Guadalupe de Aiquina, María, tiene una característica especial, es única. Y esa característica, esa razón por la cual es única, está en el corazón de la Madre, en su esencia, en su historia. Aquí vemos dos imágenes que tienen similitudes. Una es pintada y la otra es una obra de pintura, ¿cierto? Y la otra es la imagen muy antigua, pero que sigue siendo venerada por nosotros hasta nuestros días en Aiquina, nuestra Madre Guadalupe. Las imágenes de Guadalupe de Sucre y Guadalupe de Aiquina. Y ahí vemos que las dos llevan a su niño en el brazo, ¿cierto? Hacia un lado y en el otro lado una especie de cetro con flores.
Ambas son coronadas, a diferencia de nuestra Madre, la Virgen Guadalupe de México, que está en actitud de oración, inclinando su cabeza y está embarazada. La Virgen María es una, pero su representación es distinta. Esta es una foto muy antigua, que es una reliquia, que es aproximadamente del año 1907, está fechada con en ese tiempo, pero es probable que sea de mucho más antes. Y en esta foto vemos la imagen de la Virgen, ¿cierto? Más pequeña en su tamaño real, y a los costados de rodillas los alferes, que obviamente son del pueblo de Aiquina, y alrededor algunos devotos que están todos fuera del templo antiguo. Si se dan cuenta, es muy pequeñito el templo en comparación a lo que es hoy. Ese arbolito probablemente sea el árbol que hoy está en la plaza, porque justamente detrás de él está el campanario que nos alcanza a ver. Pero al costado izquierdo, de rodillas, vemos a unas personas que son devotos del pueblo, y vemos el Calvario, ¿ya? El Calvario, un Calvario interno, que hoy día coincide con el centro de la plaza, al lado del árbol donde va una cruz. Ese es el sitio de un Calvario antiguo, especial, que tiene una historia y una tradición. Y eso lo vamos a ir analizando en el futuro. Pero nótese estos detalles. El pueblo, los devotos, los alferes, que son los encargados de llevar a cabo las tradiciones y las festividades antiguas, y a los pies de la Virgen una manta autóctona, quizás tejida de manera artesanal por las mujeres del pueblo. Esta es una foto hermosa y muy antigua. Y acá tenemos un acercamiento de la misma foto. En este lado los alferes, los devotos, junto a la imagen, y al otro lado, al costado derecho, un acercamiento donde se alcanza a ver, no tan nítidamente por la antigüedad de la foto, pero se alcanza a ver el rostro de la Virgen y el niño Jesús en su lugar habitual, la mano de la Virgen con flores. Un detalle importante. En nuestra clase anterior hablábamos de los nombres que llevaba Guadalupe de Aiquina antes, quizás traída, ¿cierto?, toda esa tradición desde la antigua España, que se llamó Copacabana, Virgen Candelaria, y posteriormente Guadalupe. Y vemos cómo ella, en la antigüedad, nos cuentan los abuelos, llevaba una pequeña velita, posteriormente un ramo de flores, y hoy en su mano llevará un pañuelo. Por muchos años, desde mucho tiempo ya lo lleva. Quizás ese pañuelo es el que nos envuelve, con el que nos protege, con el que limpia nuestras lágrimas, nuestros dolores y nuestras alegrías. Guadalupe de Aiquina, la belleza de su imagen y los tesoros de su historia. Si nosotros pudiéramos definir el sentir del pueblo devoto, nos quedaríamos cortos. No podríamos definirlo con claridad. Esa fe y ese amor hacia nuestra Madre María. Ciertamente sabemos y afirmamos con claridad que la presencia de la Virgen María en la evangelización del mundo andino ha sido la manifestación amorosa de Dios para un pueblo que ha buscado incansablemente la mirada y el refugio maternal. Por medio del sincretismo religioso, o sea, de la unión de las creencias y de la integración, los pueblos originarios reflejaron en la Santísima Virgen María el rostro humano de una madre ancestral,
quizás la primera madre que ellos tuvieron, la Pachamama, aquella creación perfecta que el Padre Dios modeló en sus manos para dar origen a la vida. Por eso nosotros en las fiestas patronales dedicadas a Nuestra Señora Guadalupe vamos a ver la religiosidad profunda, el amor y el respeto a nuestra Madre y también el culto y la tradición a la tierra. Aquí vemos imágenes de en el centro cómo Guadalupe de Aiquina integra en sí todas las tradiciones. Y vemos las costumbres en los calvarios, las entradas de cera en otros pueblos, ¿cierto? Y es por ello que la Santísima Virgen María juega un papel fundamental dentro del plan salvador de Dios, el cual trasciende en lo profundo de la identidad del hombre andino, porque el pueblo encuentra en María a una madre cercana, que es reina, pero también servidora, y que hasta nuestros días brilla como un gran tesoro de la Iglesia, tesoro del pueblo creyente y del mundo entero. Por eso nosotros queremos tanto a la Virgen, porque es un tesoro para nosotros, aquella que nos lleva a Cristo. Dentro de la belleza de la imagen y los tesoros de su historia, tenemos que decir que la sagrada imagen de la Virgen María en la advocación de Guadalupe de Aiquina, nuestra patrona, es una figura de una belleza y armonía incomparables. Según observaciones realizadas en antiguas restauraciones, la imagen original que alberga a la primitiva Virgen data de inicios del siglo XVIII, correspondiendo a una obra de arte, propiamente una obra de arte, por su hermosura y por su calidad. Y esta obra es del Potosí colonial. Ya hablamos de las antiguas administraciones que hubieron en la colonia, de la cual formamos la parte de la región de Atacama. Y esta imagen fue diseñada probablemente en madera policromada, revestida en pan de oro, de una altura superior a 1 metro, con detalles importantes como por ejemplo sus ojos cristalinos, sus facciones mestizas, y con una imagen de Jesús, del niño Jesús que reposa en su brazo izquierdo, mientras que en su otra mano, en la mano derecha, porta un delicado pañuelo, que en otros tiempos era reemplazado por un cetro en forma de vela y posteriormente un ramillete de flores, como hemos visto en las fotos. Y esto es importante porque esa es la diferencia que marca la imagen sagrada de Guadalupe de Aiquina respecto de otras imágenes. Por eso nosotros decimos que ella es única y es tan especial. Aquí otro tesoro, otras hermosas imágenes que muestran la belleza de esta imagen de Guadalupe. Una fotografía que es del año 1940, en donde vemos a la Virgen en el lado izquierdo, con el niño en sus brazos, el niño con una corona de potencias, 3 rayos que brotan desde su cabeza, y en la mano de la otra mano de la Virgen un ramo de flores. En la otra imagen, un poco ya más difusa, pero vemos también las antiguas vestimentas, la misma posición del niño y de la Virgen, pero ya con un arco de flores. Aquí vemos un acercamiento de esta hermosa imagen, coronada, con flores de azahar en su velo, con el niño en sus brazos. Podríamos decir que sin duda las cualidades artísticas de la antigua imagen nos hablan de una reliquia incalculable. Más aún, cuando hablamos de los distintos procesos de restauración y modificaciones estructurales de la imagen pequeña a la imagen grande,
podemos decir que la imagen actual, como imagen, conserva las reliquias de la Virgen ancestral y sobre todo conserva la mirada piadosa y maternal que nosotros podemos ver hoy y que fue la misma mirada que cautivó a los antiguos habitantes de Aiquina y que sigue enamorando a peregrinos, a devotos de todo tipo de visitantes que acuden diariamente a su santuario en busca de paz o simplemente para elevar plegarias de sanación. Es importante destacar que la presencia majestuosa y maternal de la Virgen Guadalupe en el santuario de Aiquina, a lo largo de todos estos cientos de años, se ha visto enriquecida por una infinidad de reliquias, objetos, ofrendas y regalos. Podríamos quedarnos, por ejemplo, en toda la colección de vestimentas y de trajes que tiene nuestra Madre, que es infinita, que desde los primeros tiempos los distintos devotos han obsequiado a la Virgen y a su santuario. Podríamos decir que son testigos mudos de tanta riqueza cultural y devocional las antiguas piedras del campanario, ese campanario que data de mediados del 1600 y que es la construcción más antigua del lugar, ya que los procesos de ampliación de la capilla inicial y la construcción a fines del 1800 de un templo más grande provocaron cambios importantes en el sitio de la aparición, pero no dejaron de constituir el lugar exacto, incluso con la creación de una plaza y los altares en las cuatro esquinas, y estos son los signos del lugar sagrado. Pese a ello, la torre campanario sigue casi inalterable en su mismo lugar. Virgen de Aiquina, ayer y hoy. Vemos tres imágenes, una al lado izquierdo en blanco y negro, ¿cierto? Que es del año 1935-1940. Y vemos en el centro la imagen, revestida de blanco, con las ofrendas de sus devotos, con las donaciones o los billetes que prenden a su vestimenta como el pago de sus mandas, y rodeada de un arco de flores. En la figura central, en la imagen central, ya la imagen un poco más moderna, ¿cierto? Con el paso del tiempo, pero conservando sus características. El arco de flores, su corona de plata, el niño en sus brazos con un ramillete de flores, todas sus adornos, sus joyas, y en la imagen de la derecha, nuestra Virgen en su condición actual, con su corona de plata, la belleza de sus vestimentas, su niño en los brazos como siempre y un pañuelo. Entonces ahí está la evolución de la imagen, desde el cetro en sus manos, las flores, el pañuelo, pero siempre el niño, mostrándonos ella a su hijo, presentando a su hijo para que nosotros lo conozcamos, para que nosotros sigamos al Señor. Son incontables los testimonios de agradecimiento por los favores concedidos bajo la mediación de la Virgen de Aiquina, y más aún el desarrollo creciente de la devoción de un pueblo que cree, que se moviliza anualmente para las celebraciones religiosas con motivo del cumpleaños de la Virgen en la fiesta de septiembre. Miles de devotos, entre los que cuentan peregrinos, caminantes, promeseros, familias creyentes y un numeroso grupo de bailes religiosos y bandas que ofrecen su danza, su música durante los días de fiesta de Nuestra Señora.
En síntesis, y reconociendo la hermosura de nuestra madre, la importancia y el valor sagrado de su imagen, todo este marco festivo, además del proceso litúrgico que se vive, que mantiene vigente el santuario cada día del año, son resultado de décadas de historia, una construcción creciente de la fe de un pueblo creyente, que sin dejar sus orígenes andinos y pese a la modernización de los tiempos, sigue día tras día, año tras año, asistiendo al encuentro con su madre. Esta mujer que fue escogida por Dios para ser la madre del Redentor, la misma que por gracia de Dios habita desde tiempos inmemoriales en la fecunda quebrada de Aiquina, un santuario viviente con rostro materno, donde Dios manifiesta su amor en cada momento. Por eso nosotros decimos y afirmamos que Dios nos dio un regalo escondido en la quebrada. Este regalo se llama Guadalupe de Aiquina. Agradecemos su atención y nos quedamos al pie de esta imagen con la bibliografía que hemos revisado, con los aportes que hemos hecho y principalmente con esta imagen de la fusión entre la tierra sagrada, el valle y la imagen de nuestra madre, que se funden en un solo paisaje, y que nos recuerda cómo nosotros somos parte de esta tierra, parte de nuestra madre, y ella parte de nuestra historia también y de nuestro corazón. Les agradecemos y les invitamos para que el próximo martes nos volvamos a encontrar para seguir hablando para otro capítulo más de esta historia de tradiciones y costumbres, para conocer más de nuestra Virgencita de Aiquina, de su historia, de su pueblo y de toda su hermosa celebración. Muchas gracias.